Según profetiza este versículo de la palabra de Dios, la bestia de 2 cuernos ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Eso significa que la América protestante va a llegar a buscar que el mundo entero respete la autoridad del obispo de Roma. Eso parece increíble, pero está aquí escrito, y yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice. La herida mortal fue sanada, y el mundo entero está maravillándose ahora en pos de la bestia. Pero la segunda bestia, que nace en América, va a ejercer su poder para hacer que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. Y sigan leyendo lo que dice. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Y engaña a los moradores de la tierra, versículo 14, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. No solo eso, sino que también hace que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adorase, y que ponga una señal, una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto me dice que este poder va a defender los mismos principios falsos que defiende la primera bestia. O sea, los mismos principios religiosos. Recuerden que la primera bestia es Babilonia y tiene sus características. ¿Significa eso que la América protestante va a llegar a defender los principios del romanismo? Sería terrible, sería increíble, pero hay ciertas cosas que tienen en común. ¿Se acuerdan del vino del furor de su fornicación que Babilonia hizo beber a todas las naciones? ¿Se acuerdan de lo que había dentro de la copa que estudiamos? Las doctrinas falsas de Babilonia, y algunas de esas introducidas aún dentro del protestantismo. Increíble. Estados Unidos se despertó como una gran defensa y baluarte de la libertad. La nación para los oprimidos, el refugio para los perseguidos. Se estableció sobre principios de libertad representados por los 2 cuernos, libertad civil y libertad religiosa. Pero hermano y amigo que me escuchas, va a hablar como un dragón. Un cambio sucederá. Y dice que va a hacer que los moradores de la tierra hagan una imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? Ya sabemos lo que es la bestia, ya sabemos lo que es la bestia de 2 cuernos. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Una imagen es una copia de algo.
Una imagen trata de hacer tan parecido como sea posible a la realidad algo. Por ejemplo, una imagen de un prócer trata de representar a ese prócer tal cual como él era, con sus características corporales. Una imagen de un ser querido puede ser pintada o puede ser en una escultura, ¿no es cierto? Nos recuerda una pintura a aquella persona. Eso es una imagen. Es una copia de algo, pero que se parezca tanto como sea posible a aquello. Pues aquí dice que la bestia de 2 cuernos va a hacer que los moradores de la tierra le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, pero que sanó. Quiere decir que los Estados Unidos harán que el pueblo haga una copia del sistema papal en su nación. Una copia de la primera bestia, una imagen de la otra bestia. Para que eso sea posible, tendrían que unirse todas las religiones protestantes y tener un dirigente general para todos ellos. Así como el papado. No podría haber plena libertad de conciencia, sino que tendría que haber una unión completa de todas las religiones. ¿Creen ustedes que esto sea posible? ¿Que se unan todas las iglesias protestantes en una sola? Cuando esto se escribió hace casi 2000 años, y cuando esto comenzó a estudiarse por algunos en el siglo pasado, decían eso es imposible. Pero hoy en día la palabra ecumenismo ha llegado a ser una palabra común para todos. Y la búsqueda de un acercamiento entre las distintas iglesias para que se vayan acercando una a otra es algo que casi todos los cristianos están buscando. Pero dice aquí que no solamente se va a formar una imagen de la bestia, y vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es la imagen de la bestia. Ustedes pueden leer sobre esto en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada. El conflicto de los siglos, en el capítulo La libertad de conciencia amenazada, explica lo que es la imagen de la bestia. Dice allí, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina. Noten bien, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina y tengan una sola religión, una gran religión, superiglesia, una supraiglesia, e implanten leyes donde se obligue el culto obligatorio. ¿Tú tienes el conflicto ahí? ¿Cómo? Léalo, por favor, en voz alta. ¿Qué versión es esa? La versión católica de Torres Amat. Y ejercitaba todo el poder de la primera bestia en su presencia, e hizo que la tierra y sus moradores adorasen a la bestia primera, cuya herida mortal los curará. Exactamente. Hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Quiere decir entonces que tiene
que haber una fusión de las iglesias principales y estas unidas con el catolicismo formen una sola iglesia. Cuando eso suceda, y hay una característica más que tiene que haber, para que se forme la imagen de la bestia, el papado tiene como característica, escuchen bien, la unión del poder civil con el poder religioso. Recuerden que la bestia comenzó a gobernar cuando se le dio el poder civil en el año 538. Fue coronado como rey y perdió el poder civil en el año 1798. Recibió una herida ¿de qué? ¿Qué quiere decir de muerte? Prácticamente se había acabado, había muerto. Pero dice que volvió a vivir, resucitó. Lo que parecía que se había acabado, que era el poder civil. Porque el gobierno religioso, o sea, el poder religioso, nunca lo perdió el papado. En 1798 lo que perdió fue el control del territorio que tenía y de poder ser independiente, de no depender de nadie y de tener un territorio sobre el cual gobernase. El poder civil lo perdió en 1798. Pero lo volvió a recuperar cuando revivió, cuando se le volvió a dar un territorio y volvió a ser un soberano de una nación, reconocida mundialmente como una nación. Ese es el famoso Tratado de Mussolini. Y se los voy a leer. El 11 de febrero de 1929, después de más de 130 años de que los papas romanos estuviesen virtualmente prisioneros en el castillo, Mussolini firmó un tratado con el cardenal Gasparini que restauró parte de las tierras que anteriormente habían sido arrebatadas de la Iglesia romana. Y aquí está el reporte o el informe oficial. Así lo escribió el Diario Oficial del Vaticano del 12 de febrero de 1929, y una copia de eso salió también en el Diario Principal de Roma. Dice así: estamos ahora siendo testigos de cómo se firma el documento. Mientras la tinta sale de esas lapiceras, se está sanando la herida. Qué interesante. Las palabras exactas. Ahora escuchen ustedes del periódico San Francisco, la Crónica de San Francisco, y Los Angeles Times, dos periódicos muy importantes en California. Vean ustedes cómo los Estados Unidos informó de ese momento especial. Bajo el título Mussolini y Gasparri firman histórico documento, dice así: el asunto del Estado romano esta noche llegó a ser algo del pasado y el Vaticano finalmente llegó a estar en paz con Italia. Al firmar el documento memorable, se ha sanado la herida del Vaticano. Las mismas palabras. Gran cordialidad se manifestó de ambos lados. Finalmente, el Papa tiene ahora su dominio. Los Angeles Times, del 11 de febrero de 1929, anunció: se ha firmado histórico documento,
otra vez el Vaticano es un Estado libre e independiente. Interesante. Y cuando el dirigente de la Iglesia Romana, el Papa Pío XI, salió al balcón en la histórica mañana del 11 de febrero de 1929, más de 200.000 personas se habían reunido en la plaza de San Pedro y todas comenzaron a gritar: para siempre viva el Papa, para siempre viva el Papa. La misma expresión que se usa para loar a los reyes: para siempre viva el rey, para siempre viva el rey. Hoy en día Juan Pablo II ha capturado la imaginación de millones y ha llegado a ser el líder político y religioso más importante de todo el planeta Tierra. En el hemisferio occidental, y esto lo está reportando New York Times del 27 de septiembre de 1979, la revista Newsweek, cuando el Papa hizo su última visita a los Estados Unidos, informó: Juan Pablo II, por su propia presencia física, ha llegado a mesmerizar a toda la nación. La nación entera quedó como hipnotizada por la presencia física de Juan Pablo II en los Estados Unidos. La herida de muerte había de ser sanada. Ahora, ese poder llegará de tal manera a tener influencia que se unirá con los Estados Unidos de Norteamérica para implantar la marca de la bestia. Y ese es el tema de mañana: la marca de la bestia. Aunque a ustedes les parezca increíble lo que hemos estudiado hoy, es lo que la palabra de Dios enseña. Y en muy poco tiempo, tú y yo estaremos confrontados con la realidad de adorar a la bestia y su imagen, o de adorar a Cristo y su verdad. Uno de esos dos. Cada habitante en este planeta tendrá que escoger entre el sello de Dios y la marca de la bestia. La palabra de Dios dice así: Apocalipsis capítulo 14 y versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Querido amigo que me escuchas, el tiempo ha llegado para que nosotros nos preparemos para los momentos más solemnes y más trágicos de la historia de este planeta. El mundo entero será envuelto en un terrible conflicto y todo habitante de este planeta tendrá que escoger entre servir a Cristo o al anticristo, entre escoger ser leales a Jesús o ser leales a la bestia y su imagen. Un poder mundial unido con una religión falsa. Ahora no todos se van a unir. A Dios gracias. La super iglesia, que tratará de hacer que todos los habitantes de la tierra se unan con la primera bestia, durará, dice la palabra de Dios, poco tiempo.
poco tiempo. Y luego vendrá el octavo, que es de los 7 y que va a perdición. El octavo, que es de los 7 y que va a perdición, es el mismo diablo. Cuando el mundo entero adore a la bestia y a su imagen, será el momento cuando Satanás se aparecerá como Cristo en esta tierra y tomará el poder de manos de la bestia que se lo entregará. Esa predicción es la que vamos a ver mañana y la vamos a estudiar. La marca de la bestia, el número de su nombre y el octavo, que es de los 7 y va a perdición. Sin embargo, quiero terminar en una nota muy positiva. Habrá un grupo que se negará a respetar a la bestia y a su imagen. Esos serán perseguidos, esos serán oprimidos. Dice la Escritura: ninguno podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca o el número de la bestia o el nombre de la bestia. No podrá comprar ni vender. Y en el versículo 15 de Apocalipsis 13 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Sabían ustedes que en el tiempo del fin también va a haber mártires? Se va a volver a repetir la historia de la Edad Media, cuando los que quieran ser fieles a Dios tendrán que hacerlo aún a costo de su propia vida. ¿Sabes que hay algunos adventistas que enseñan que cuando se implante la marca de la bestia, nadie del pueblo de Dios va a morir, porque Dios los va a proteger en forma sobrenatural? Eso enseñan algunos adventistas. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Los protestantes en general enseñan que cuando la bestia venga y el anticristo, Dios se va a llevar a su iglesia para el cielo, para que ninguno tenga que sufrir bajo el tiempo de tribulación. A eso se le llama el rapto secreto. Ni lo uno ni lo otro es correcto. La palabra de Dios enseña que habrá mártires en esta tierra. Léanlo en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oh, aquí están los mártires, los que se negaron a adorar a la bestia y a su imagen, o a recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. Tuvieron que ser decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De profecía. Y la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis 14, después de decir que si alguno adora a la bestia y a su imagen, o recibe la señal en su frente o en su mano, será castigado por Dios con fuego y azufre, dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe ¿de qué? De Jesús. Y luego concluye diciendo: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante, ¿quiénes? Los muertos que mueren
en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los mártires que mueren por el Señor, los que se nieguen a adorar a la bestia y a su imagen. Yo te pregunto a ti, si llegase el momento cuando obedecer a Jesús y adorarle solo a Él significase escoger entre la vida y la muerte, ¿qué harías tú? Hoy es fácil decir yo adoro a Jesús, pero ¿qué será cuando hacerlo signifique rechazar a la bestia y a su imagen y a la marca que será impuesta obligadamente sobre todos los habitantes de esta tierra? Allí se verá quién realmente está de parte de Cristo. ¿De qué lado estarás tú, amigo que me escuchas? ¿De qué lado estarás cuando nadie pueda comprar ni vender y cuando haya un decreto de muerte para todo aquel que no adora a la bestia ni a su imagen y que no recibe la señal en su frente o en su mano? Esa decisión no la podrás tomar entonces. Tienes que tomarla ahora. Hoy es el momento de decidirse de parte de Cristo. Será demasiado tarde entonces. Mañana vamos a estudiar lo que es la marca de la bestia y su imagen. Aquí está la paciencia de los santos. El sábado nuestro tema concluyente será la ira de Dios por la mañana, y para cerrar con broche de oro, por la tarde, los santos del Altísimo. La paciencia de los santos. Yo quiero estar entre ellos. Si me toca morir por Jesús como mártir, estoy dispuesto. Y si el Señor quiere preservar mi vida para testimonio y permitirme estar entre aquellos que no han de ver la muerte, porque en el momento de su mayor angustia, cuando estén a punto de ser destruidos, así como los hebreos de antaño cuando fueron lanzados en el horno de fuego, Jesús apareció en medio de ellos para librarlos. También en el medio de la tribulación, Jesús vendrá para librar a su pueblo. Ese será el tema del sábado. Yo quiero estar entre aquellos que serán salvos, que tengan el sello del Dios vivo. ¿Quién más en esta hora quiere ponerse de parte de Jesús? Solamente de parte de Él, cueste lo que cueste. Amante Dios, cuán maravilloso es saber que en medio de toda esta gran tribulación que se avecina sobre este planeta Tierra, habrá un pueblo que por amor a Jesús ha de guardar los mandamientos de Jesús. Hoy yo quiero estar, Señor, entre aquellos que tendrán que aguantar con paciencia, pero que tendrán la fe de Jesús, la fe de los mártires, que tendrán en su vida el sello del Dios vivo. Gracias, Señor, porque cada uno de los que están aquí en esta hora han escogido a Jesús, amarle a Él y servirle sobre todas las cosas. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente. Que tu Espíritu Santo selle en nuestros corazones tu verdad. Danos, Señor, ese Espíritu Santo para vivir una vida que glorifique tu nombre. Permite, Señor, que podamos dar gloria a Dios, dar honra a su nombre y adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Despídenos ahora con tu bendición y tráenos mañana para continuar el estudio de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por título La marca de la bestia. Hemos estudiado acerca de la bestia, hemos estudiado acerca de la imagen de la bestia. Hemos visto las características de estos poderes y ayer estudiamos acerca de la bestia de 2 cuernos.
y su relación en el tiempo del fin con la adoración de la bestia. Nos queda hoy por estudiar acerca de la marca de la bestia y del número de su nombre. Vamos a repasar en unos minutitos, 3 o 4 minutos, la última parte de nuestro tema de ayer, para que podamos entonces hilar el tema de hoy. Vimos que se formará una unión de las iglesias protestantes en América a través del movimiento ecuménico, buscando una unión absoluta para poder entonces establecer leyes en las cuales se honre a la bestia y a su imagen. Muchos consideran la gran separación y diferencia de creencias de las iglesias protestantes como la prueba terminante de que nunca se podrán realmente unir. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en los puntos comunes de doctrina. Esto se llama el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico nació en el protestantismo y fue adoptado en el catolicismo en el Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI, hablando en el Concilio Vaticano II, pidió perdón a los hermanos separados, como él les llamó, y por eso hoy en día a los protestantes ya no se les llama más herejes, sino hermanos separados. Él pidió perdón a los hermanos separados porque ellos habían tomado la iniciativa en el movimiento ecuménico cuando debiera haber sido, según dijo Pablo VI, la iglesia madre la que tomase el primer paso de acercamiento para recibir de vuelta en su seno a los hermanos separados. Vean qué cosas más significativas. Ahora, para asegurar una unión de las iglesias protestantes, se debe evitar toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importante que sean esos puntos de vista, y se debe capitalizar sobre los puntos que tienen en común las iglesias protestantes, las doctrinas que todos tienen en común. Vean ustedes qué interesante este sermón publicado por el pastor Carlos Bicher, un pastor protestante. Él mencionó en este sermón lo siguiente: el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla del poder a la apostasía. ¿No pasó así con la iglesia romana? ¿No estamos reviviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? Ahora hablando del movimiento ecuménico. Otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. ¡Qué tremendo! Este hombre no estaba a favor del movimiento ecuménico, pero hoy en día el movimiento ecuménico, a través de su base principal, que es el Concilio Mundial de Iglesias, está buscando la unificación de todos los cristianos bajo una sola bandera. Cuando esto se haya logrado, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo va a faltar un paso para apelar a la fuerza.
¿Qué es la imagen de la bestia? Escuchen esto. ¿Cómo se forma la imagen de la bestia? ¿Qué la constituye? La imagen de la bestia, escuchen bien, va a ser formada por la bestia de 2 cuernos. ¿A quién representa la bestia de 2 cuernos según lo que vimos ayer en la profecía? ¿A quién representa? A los Estados Unidos. Y la imagen será hecha por la bestia de 2 cuernos, pero va a ser una imagen de la primera bestia, o sea, una copia del sistema apóstata de Roma. Para saber a qué se asemeja la imagen de la bestia y cómo será formada, tenemos que entender claramente los rasgos característicos de la primera bestia, o sea, de Roma cristiana. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y aceptar las costumbres y ritos paganos, y no hemos tenido tiempo de estudiar en esta semana cómo es que las doctrinas paganas entraron dentro del cristianismo. Apenas si lo tocamos con la punta de los dedos. Hemos visto que las doctrinas del cristianismo popular tienen una semblanza exacta con la doctrina babilónica. Eso ya lo hemos demostrado. No hay duda alguna que la doctrina cristiana popular es una copia del sistema de la Babilonia antigua con nomenclatura cristiana. Pero cómo se introdujo eso dentro del cristianismo es otra historia, que no la vamos a tocar aquí. Sin embargo, ustedes deben saber que fue a través del Imperio Romano cuando los emperadores romanos se hicieron cristianos. Y ellos introdujeron en el cristianismo primitivo las costumbres y ritos de las religiones paganas, porque buscaban que todo el imperio romano estuviese bajo una sola religión. Así, la religión cristiana llegó a ser la religión oficial del imperio romano. Y de aquella época viene la unión de la religión con el poder civil. Desde el tiempo de los emperadores romanos. Constantino fue el primer emperador romano que, siendo pagano, se convirtió al cristianismo. Pero después siguieron un sinnúmero de emperadores romanos hasta llegar a Teodosio el Grande. En el año 395 promulgó el famoso edicto de Teodosio, que así se lo conoce, donde hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano y declaró que era delito de Estado no ser cristiano. O sea, cualquier habitante del Imperio Romano que no se hacía cristiano estaba cometiendo un delito. Entonces la gente obligada, porque el imperio lo imponía, se tuvo que hacer cristiano, no porque ellos eligieron el cristianismo, ni se convirtieron realmente, ni aceptaron la doctrina del cristianismo, sino por la fuerza, porque la religión del Estado era la religión oficial y tenían que hacerlo así. Pero al no convertirse, siguieron con sus prácticas paganas, llamándose cristianos. Y así comenzó o terminó de ensuciarse la práctica del cristianismo en la iglesia popular, la iglesia del Estado. Ahora, allí fue donde se fusionó el poder civil con el poder religioso. Y de allí surgió el papado. Cuando nosotros hablamos del Papa, yo quiero explicarlo porque ayer muchos me hicieron esa pregunta. No estamos hablando en contra de la persona del Papa. Estamos hablando del sistema que usa el poder civil, o sea, el gobierno, para apoyarse en sus enseñanzas religiosas. El poder civil cobra impuestos. Se pagan los impuestos y los impuestos mantienen al clero. Hay una unión directa
el poder civil con el poder religioso. Y cuando el poder religioso quiere hacer algo, lo consigue a través del poder político. Y cuando el poder político quiere lograr algo, lo consigue a través del poder religioso. Siempre han trabajado de común acuerdo. Esa es la característica principal de la iglesia apóstata, que se une el poder civil con el poder religioso. El resultado de esa unión es el papado. El papado es justamente una iglesia que domina la política, domina el poder civil y se usa de él para promover sus fines y especialmente para extirpar la herejía. Ahora, para que los Estados Unidos, escuchen bien esto, ahora es que van a entender lo que hay detrás de todo esto. Ayer decíamos que los Estados Unidos, según la profecía, eran un poder que comenzaba como un cordero, pero terminaba hablando como ¿qué? Como el dragón. Ahora, ¿cómo puede ser que un país protestante en el cual la separación entre la iglesia y el Estado es tan fuerte, o sea, en la misma Constitución está establecida que nunca va a haber una religión estatal, que nadie va a ser obligado a aceptar ninguna religión por la fuerza? ¿Cómo puede los Estados Unidos llegar a formar una imagen de la bestia? O sea, copiar lo que es el papado. Esto parece inconcebible. Para que los Estados Unidos formen la imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno, o sea, la autoridad civil, que el Estado sea empleado para cumplir los designios del poder religioso. Tienen que estar unidos el poder religioso con el poder civil. Ahora, cada vez que la iglesia alcanzó a dominar el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían sus doctrinas. Esa es una realidad. Las iglesias protestantes mismas, escuchen esto, porque esto es muy triste. El catolicismo persiguió, es verdad, y destruía a los que no aceptaban sus doctrinas, pero las iglesias protestantes en Europa, después de la Reforma, todas las iglesias que hicieron de la religión protestante la religión oficial del Estado, también persiguieron. También persiguieron. La iglesia reformada, la iglesia luterana, la iglesia episcopal, o sea, la iglesia anglicana, que era protestante, pero también persiguió a los disidentes que no se ajustaban a la religión oficial del Estado. Por eso es que es tan importante este aspecto. Las iglesias protestantes siguieron las huellas de Roma al aliarse con el poder civil y manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Por ejemplo, la iglesia de Inglaterra persiguió a sus disidentes. Miles de pastores que se les llamaba separatistas de la iglesia de Inglaterra fueron obligados a abandonar sus iglesias y muchos pastores fueron echados en la cárcel, fueron torturados y martirizados porque se negaban a aceptar la imposición de la iglesia de Inglaterra, y era una iglesia protestante. Eso es parte de la historia también. Así que no estoy aquí solamente para hablar una parte, que es que el papado persiguió también. La iglesia protestante, cuando se une con el poder civil y hace una iglesia estatal, oficial, también es perseguidora. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Ahora, algunos creen que esto no se va a poder lograr en los Estados Unidos, porque es un país de libertad de conciencia.
Quiero ahora leerles algunas citas que los van a sorprender tremendamente. Les voy a leer ahora de un poder político en Estados Unidos que estuvo muy activo en estas últimas elecciones. No ganaron las elecciones, pero estuvieron muy activos. Ese poder político religioso era una coalición de las iglesias protestantes en los Estados Unidos que eligieron a un pastor como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Jesse Jackson era un pastor protestante. Y miren algunas declaraciones de este poder que se llamó la mayoría. Sanear a los Estados Unidos. Estoy traduciendo del inglés. Debemos hacer que la moral sea restituida en nuestro país. Estoy citando a Robert Grant, que es el director de la revista Voz Cristiana, y que es la revista principal que promueve las ideas de este partido político Mayoría Moral. Dice así: si los cristianos nos unimos, podemos lograr cualquier cosa porque somos mayoría. Si nos unimos los cristianos, podemos lograr cualquier cosa porque somos mayoría. Debemos sanear nuestro país. Debemos hacer que la pornografía, que las drogas, los vicios y la maldad sean erradicados de nuestro país. Y todo eso parece muy bueno, muy loable. ¿Tiene algo de malo que se busque hacer eso? Pero no lo lograremos solamente hablando. Tenemos que hacerlo a través de legislación política. Vean, ¿cómo se va a lograr limpiar el país de toda la pornografía y de todas las películas sucias y de toda la maldad y el crimen y todo lo que hay? Poniendo leyes más estrictas en contra de eso. Es la única manera. Si se le dice a la gente que no haga, está tan corrompido el pueblo que nunca se va a lograr. Entonces tenemos que conseguir líderes políticos que lleguen a los puestos de la política, que sean cristianos y que ellos entonces impongan leyes para que esto se pueda lograr. Y ahora vean cómo termina el artículo. Digo, la cita. Los cristianos unidos podemos hacer lo que nos propongamos. Podemos hacer pasar cualquier ley o cambiar aún la Constitución de los Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que planeamos hacer. Ese partido político dice que es un grave error que el cristianismo protestante no sea la religión oficial de los Estados Unidos. Y eso es lo que trata de hacer. Escuchen ahora lo que dijo Jesse Jackson. ¿Sabían ustedes? Estoy leyendo ahora una cita de él. ¿Sabían ustedes que la mayoría moral ahora es la minoría más grande de votantes en los Estados Unidos de América? ¿Sabía usted que la mayoría moral representa ahora más votantes que cualquier otra minoría étnica o racial o aún el grupo feminista? Esta es una realidad. Y entonces él cita a Louis Harris, el que hace las encuestas de los votantes, y dice: la mayoría moral representa ahora el 20% del electorado. Todo experto político podrá decirle a usted que este 20% es el que puede determinar quién será elegido y quién no será elegido
a oficios políticos en los próximos años. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, esto no se va a lograr. Los Estados Unidos respetan la libertad religiosa, la libertad civil. La Constitución garantiza. ¿Se acuerdan lo que leímos ayer? En la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 4 y el artículo 6 y la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ellos dicen, está garantizado en nuestra Constitución. Esto nunca se va a poder hacer. Pero no se olviden de algo. La Constitución de los Estados Unidos no está escrita sobre tablas de piedra. Se puede cambiar. Y lo que acabamos de leer dice que eso es lo que ellos se han propuesto hacer, cambiar la Constitución. Ahora les voy a leer una declaración inspirada, escrita hace más de 100 años atrás. Algunos se sorprenden cuando la mensajera del Señor escribió que los Estados Unidos llegaría a dejar de lado los principios básicos de su Constitución y que ésta sería alterada y cambiada. Nadie jamás lo creyó hace 100 años atrás. La Constitución solo tenía 100 años de haber sido votada. La Constitución de los Estados Unidos, el país declaró su independencia en 1776 y la Constitución se votó en 1783 y fue ratificada en 1886. Cuando Elena de White escribió esto, la Constitución solo tenía 100 años. Pero ella dijo que llegaría el momento, está en el conflicto de los siglos, Estados Unidos en la profecía. En ese capítulo pueden leer ustedes cómo escrito, y este libro se publicó por primera vez en el año 1888. O sea, hace exactamente 101 años atrás. Cuando este libro se publicó, nadie podía creer lo que aquí decía. Llegará el momento cuando los Estados Unidos hagan a un lado los principios de su Constitución y se atrevan aún a renunciar a esos principios para cambiar la Constitución. Ahora lo estamos escuchando 100 años más tarde de los líderes políticos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la bestia y con su imagen? Oh, tiene mucho que ver. Porque cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos, las principales iglesias, se unan en puntos comunes de doctrina para presentar un frente unido e influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de esa coalición de iglesias. Noten lo que estoy diciendo. Cuando las iglesias se unan formando una sola iglesia, el ecumenismo está buscando de lograr ese propósito, formar una iglesia unida en los principales puntos de doctrina. Cuando ellos se unan, entonces van a buscar de hacer que el gobierno civil, los dirigentes políticos, el gobierno federal, apoye sus decisiones e imponga leyes en las cuales se apoye lo que esa iglesia quiere que se haga. Y la iglesia va a representar la mayoría de los habitantes de los Estados Unidos, unidos en una sola iglesia en puntos comunes de doctrina. Conflicto de los siglos 498 lo dice así. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá
por sí sola. Y ahora escuchen. ¿Han oído ustedes alguna vez de lo que son las leyes azules en los Estados Unidos? ¿Han oído ustedes de las leyes azules? Se llaman Blue Laws. Las leyes azules son leyes estatales que todavía no han recibido aprobación a nivel federal. Leyes estatales que legislan que no se pueda trabajar en domingo y que el domingo se mantenga como sagrado y respetado donde esa ley tiene jurisdicción. Las leyes azules fueron establecidas desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos. La primera ley dominical se estableció en el año 1610 en los Estados Unidos, en el estado de Virginia. Y miren lo que dice esta ley dominical que fue aprobada por el estado de Virginia. Está firmada por Sir Thomas Gates Knight, el 24 de mayo de 1610, gobernador de la colonia de Virginia. Y dice así: que todo hombre y mujer asista por la mañana a los servicios religiosos y a los sermones predicados el domingo, y que por la tarde, después del culto divino y el catecismo, ahora está hablando de una iglesia protestante, no católica, también tienen catecismos donde se enseña a los niños la doctrina. Después del culto divino y el catecismo, y que los que no asistan al culto y al catecismo, la escuela dominical, paguen una pena por la primera falta que sea el salario de una semana entera de sueldo. El que no asista al culto el domingo, la primera vez que falta, tenga que pagar una pena de una semana de sueldo. La segunda vez, no solamente pagará la multa de una semana de sueldo, sino que también será azotado públicamente. Y la tercera vez que infringe la ley, que sufra la muerte. Esto fue votado y aprobado en el estado de Virginia el 24 de mayo de 1610. Está en el libro Leyes, Órdenes, Política y Ley Marcial para la colonia de Virginia, registrado oficialmente como un documento legal que estuvo en fuerza por 11 años hasta después de ser abolido. Esa fue la primera ley dominical en los Estados Unidos. Recuerden que la primera ley dominical, ¿quién la dio? Constantino, ¿en qué año? En el 321. No, en el 312 se convirtió. En el 313 dio el decreto de tolerancia, diciendo que los cristianos no debían ser más perseguidos por el Imperio Romano. Y en el 321 dio la primera ley dominical. El emperador romano hecho cristiano. Ahora, un gobernador cristiano, apoyado por el pueblo, en los cuales la mayoría eran cristianos que guardaban el domingo, impusieron la primera ley dominical. Escuchen ahora lo que dijo el Papa Pío XII el 7 de septiembre de 1947. Pío XII, 7 de septiembre de 1947. El tiempo de meditar y planear
sobre el aspecto moral ha pasado. Hemos llegado a la hora de actuar. Algo hemos de hacer por la moral decayente de este mundo. En este mundo donde se está peleando la batalla en contra de los poderes del mal, en este mundo donde la religión y la moral han sido dejadas de lado, nosotros debemos unirnos para promulgar la moral en todas partes. Y ahora él dice, esta moral depende de 5 puntos centrales. Primero, enseñar la cultura religiosa. Segundo, santificar el domingo. Tercero, salvar la familia cristiana. Cuarto, traer la justicia social. Y quinto, traer lealtad y verdad en todas las transacciones que los cristianos hagamos. Suena muy hermoso. Traer justicia social, salvar a la familia, enseñar la cultura religiosa, hacer que los cristianos al hacer tratos siempre digan la verdad. Pero dentro de eso está santificar el domingo. Ha llegado el momento que consideremos entonces lo que es la marca de la bestia. Y ustedes van a ver cómo esto se va a establecer. Noten que en quien establece la marca de la bestia, ¿qué potencia lo va a hacer? ¿Quién va a hacer? Leámoslo, por favor. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, ¿quién le infunde aliento a la imagen de la bestia? El poder civil. ¿Y quién es el poder civil de que está hablando aquí la profecía? La bestia de 2 cuernos. Apocalipsis 13 está hablando de la bestia de 2 cuernos. Y dice que ésta le infunde aliento a la imagen de la bestia. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Lo acabamos de decir. ¿Qué es la imagen de la bestia? No es el protestantismo simplemente. Es la unión de todas las iglesias protestantes para imponer leyes civiles y religiosas. Cuando se unan se va a haber formado la imagen de la bestia. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Quiere decir que el poder civil le va a dar el ok, le va a dar el visto bueno a esa supra iglesia, la unificación de todo el protestantismo, para hacer matar a todo el que no la respete. Y hacía, versículo 16, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, según esta profecía, es la imagen de la bestia la que va a establecer que se reciba la marca de la bestia.
No vayan a confundir la imagen de la bestia con la bestia. Muchos se confunden en esto. La imagen de la bestia no es la bestia. La bestia es la que ya estudiamos hace 2 días atrás. ¿Ok? La bestia es el poder papal. Mientras que la imagen de la bestia es una copia del poder papal en América protestante. Pero la América protestante va a hacer que todos reciban la marca de la autoridad